Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. El gobierno de Dina Boluarte publicó la norma que manda a cobrar el 18% de IGB a todas las plataformas digitales, Netflix, Spotify, HBO, Prime y más. Y eso no es todo, la medida también alcanza a las plataformas que hacen servicio de taxi. El impuesto aplicará también al uso de correos electrónicos, plataformas para conferencias como Zoom y estudios en línea. ¿Cómo nos va a afectar esta medida para quienes usamos estas plataformas? Aquí tenemos un resumen de la entrevista a Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación de Consumidores, que nos ofrece algunas respuestas. Hola Mayra, efectivamente el escenario que tú describes es el que vamos a vivir. Gracias a este decreto legislativo 1623 que ha sido expedido por el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas por el Congreso. Este decreto legislativo modifica radicalmente la ley del impuesto general a las ventas, el IGB, que grava operaciones que se realizan en el Perú. Esto no se ha aplicado ni es susceptible de ser aplicado a operaciones que realizan empresas extranjeras no domiciliadas en el Perú, como es el caso de las que tú has mencionado. Todas esas empresas que operan en el mundo digital tienen domicilios en el extranjero. Por tanto, la ley del IGB no les es aplicable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El Ministerio de Economía ha dicho, ahora ustedes que están afuera van a tener que pagar el IGB. Las empresas, cuando sean notificadas de esta exigencia, dirán, bueno, ¿yo por qué te voy a pagar el IGB? Tu ley no me alcanza a mí. Ahora, de repente, alguna empresa va a decir, ok, yo sí te quiero pagar porque soy buena gente, pero va a tener que aumentarla. Lo más seguro es que ninguna empresa acepte. Entonces, ¿qué es lo que dispone este decreto? Dispone de que los consumidores que pagan con sus tarjetas de crédito y débito todos estos servicios van a tener que pagar además un 18% adicional que corresponde al IGB. En el caso de Netflix, por ejemplo, que vale 45 soles al mes, van a tener que pagar 8 soles más, o sea, 53 soles más. Pero no queda allí, sino que como el Estado peruano no tiene cómo cobrar a las empresas extranjeras, porque para ello se requiere una plataforma digital que puede efectuar dicho cobro, lo que se va a tener que hacer es crear esa plataforma. ¿Quién va a crear esa plataforma digital? ¿El Estado? No. La va a crear la empresa privada, específicamente la banca. Entonces la banca va a crear esta plataforma digital y luego, cada vez que actúe como agente retenedor, es decir, que cuando el consumidor paga el Netflix, el banco le va a detraer además 18% por esa retención que va a hacer el banco para luego enviársela al NEF, va a cobrarnos una comisión. ¿De cuánto será esa comisión que nos va a cobrar el banco? No lo sabemos. Puede ser 8 soles, puede ser 10 soles, puede ser 15 soles, lo que sea. Entonces, al final, el consumidor, cuando se implemente este decreto legislativo, va a pagar el costo del servicio más 18% por concepto de IGB, más la comisión que se le tiene que pagar al banco por la retención que va a efectuar. ¿O cuáles son las consecuencias de esto? Son consecuencias de toda índole, ¿no? Lo primero, que el servicio se va a encarecer notablemente, porque estamos hablando de que dependiendo de lo que cobre el banco por la comisión, podríamos estar pensando en un incremento de hasta 50% del servicio. Lo segundo que va a pasar es que muchas personas que ahora pagan puntualmente y que hacen sacrificios grandes para poder tener las plataformas digitales o los servicios que tú has mencionado, van a pasar a la informalidad, porque van a decir esto es demasiado caro. Por ejemplo, si ahora hay 4 personas que pagan 4 servicios distintos, ahora esas 4 personas se van a poner de acuerdo y solo una va a contratar, solo una va a pagar, porque se van a ahorrar de esa manera el costo del servicio, más el pago del IGE, más la comisión. Con lo cual las ventas van a decaer. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que no solo transacciones o servicios vinculados al entretenimiento como la televisión por streaming se van a ver afectados, sino, como bien has señalado tú, también se van a ver afectados servicios de otra índole. Por ejemplo, las comunicaciones por Zoom que se utilizan para hacer negocios, para dictar clases, para comunicarse entre estudiantes. También se van a ver afectados las publicaciones online como diarios, revistas y demás que son especializadas y que son objeto de consulta por parte de profesionales y estudiantes. Eso también se va a ver afectado. Finalmente, hay otros servicios conexos como los taxis que son utilizados utilizando plataformas digitales, se van a ver afectados y van a encarecer las tarifas. Con lo cual vamos a tener consecuencias no solo económicas, sino también consecuencias sociales que se van a dejar sentir en los próximos años. Y justo en momentos como estos, en los cuales vivimos una recesión,
vivimos una situación económica que no es la mejor. Entonces, esto es un decreto legislativo, repito, con responsabilidad del gobierno, pero debería derogarse. Pero es muy perjudicial para todos los consumidores. Total. La entrevista completa, por supuesto, en Perú21.pe o en Perú21 Televisión. Ahora vamos con si es un buen momento para adelantar o aumentar el salario mínimo vital. Lo mejor de la entrevista, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, que habló de la medida y cómo impactaría en las micro y pequeñas empresas. Bueno, es una mala noticia para el 96% de la micro, mediana y pequeña empresa que trabaja en el país, porque el salario mínimo es vamos a decir, un privilegio, aunque son 1.025 soles hoy, pero solamente lo tienen asegurado aquellos trabajadores que trabajan en planilla, en quinta categoría, que son aquellos que están trabajando en una empresa bajo condiciones formales, pero como sabemos, el 70-75% de la PEA, que es contratado por ese 96% de las empresas, ¿no? Del tejido empresarial, no contrata de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Aquellas empresas pequeñas, medianas, que hoy están haciendo el esfuerzo, digamos, por ser formales, este incremento que se vaya a dar va a significar un costo laboral más alto y seguramente pues, va a generar los incentivos para desarrollar contratos informales, ¿no? Porque el costo en el Perú es altísimo. ¿Y por qué no es el momento de un aumento del salario mínimo vital? Ese es un punto el cual tenemos que de repente abordarlo desde varias aristas, ¿no? A ver, el salario mínimo es un componente de los costos que enfrenta cualquier empresa al contratar un trabajador. Primero, lo mínimo que te tengo que pagar, 1.025. Si solamente fuera eso, probablemente podríamos decir, oye, estos salarios hay que actualizarlo porque solamente es esa variable la que tengo que tomar en cuenta. Pero hay que considerar que para una empresa que trabaja en el ámbito informal, hoy si quisiera contratar formalmente, los costos representan el 100% de lo que está pagando a sus trabajadores. Es decir, si estás pagando, por ejemplo, por debajo del mínimo 900 soles, si yo quisiera pasar a ser formal, tendría que pasar, el costo subiría a 1.800 soles. ¿Por qué? Porque habría que pagarle CTS, habría que pagarle vacaciones, ¿no? Pagadas, el trabajador tendría que pagar FP, la empresa tendría que pagar salud, y en fin, ¿no? Y otros costos que se van incorporando sobre ello. El BID ha calculado que eso representa el 100%. Entonces, hoy imagínese una pequeña empresa, le está pagando 1.025 de básico, ¿no? Y a eso súmele, póngale usted, si no es el 100%, 800 soles más. Entonces, si me van a mí decir, me van a obligar a pagar un mínimo más alto, entonces yo como empresario, como pequeño empresario, seguramente pues va a significar un gran problema. Por tanto, cuando pensamos en incrementar el salario mínimo vital, no solamente hay que pensar en el salario, sino hay que pensar en todos los costos que ya está cargando la mediana y pequeña empresa. Y esto también es muy importante, Mayra, señalar que esto no es una defensa de la gran empresa. La gran empresa paga muy por encima del salario mínimo porque contrata trabajadores de alta productividad. Entonces, el mínimo realmente no es referente para una gran empresa. El problema está, repito, en aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy están haciendo el esfuerzo por ser formal y que con estos incrementos lo único que dicen es, para sobrevivir tengo que ser informal. Y, por ejemplo, ¿por qué este tema siempre? Por supuesto, la entrevista completa en Perú21.pe y en Perú21 Televisión. Norma del Congreso otorga el licenciamiento permanente a las universidades. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con la SUNEDU? ¿Cómo va a fiscalizar? ¿Es una medida que asegura una educación de calidad a nivel superior? Lo que viene es la palabra de un prestigioso especialista como Daniel Alfaro, quien además fue ministro de Educación. Me parece que es desfavorable para el aseguramiento de la calidad en la educación superior universitaria. Es desfavorable por dos sentidos. El primero es porque todavía tenemos un sistema universitario en proceso de madurez. El primer licenciamiento aseguró condiciones básicas, pero por un número determinado de años.
con la finalidad de regresar y volver a verificar si las condiciones permanecían o, en el mejor de los casos, se incrementaban. El darle ahora una permanencia quita ese incentivo a que las universidades puedan seguir creciendo en calidad en favor de los alumnos. Y un segundo punto es que las universidades públicas habían tenido a este proceso de licenciamiento como un aliado poderoso para poder justificar la necesidad urgente de gestionar recursos para la mejora de la calidad en sus universidades. Y ahora, al tener el licenciamiento permanente, no van a tener esa opción. Esta ley no pensó en ellas. Entonces, lo que vamos a tener mañana más tarde en las universidades es que no vamos a poder medir si la calidad que le están dando en la educación en las universidades. También ese contenido lo puede ver completo en Perú 21 Televisión y en Perú21.pe. Pero ahora nos vamos con Diego Molina, que entrevistó en la del Estribo al hombre del tiempo, Abraham Levy. Veamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la del Estribo. Yo soy Diego Molina, es un gusto tenerlos en el programa. Antes de presentarles a mi invitado especial esta noche, les quería comentar sobre que fui a visitar la Feria del Libro hace poco y la verdad es que me quedé sorprendido del éxito rotundo de convocatoria que ha tenido la Feria del Libro. No sé si han ido, pero se los recomiendo. Pese a que detesto las multitudes, sobre todo las multitudes con niños, pues son multitudes ruidosas, es una buena noticia ver este interés por el libro en Lima, ¿no? Y no solo en Lima, hay una serie de otras ferias bien importantes como en Trujillo o en Arequipa. Y conversando con dos directores de dos grandes casas editoriales, me decían que nunca habían vendido libros como en el año 2023. O sea, el año pasado. Entonces, lo que te demuestra es que entre la cantidad de gente que va a la Feria del Libro, la cantidad de gente que compra libros, está como nunca, algo que no se había pensado antes. Todo el mundo piensa, no, la gente no lee. Ahora, claro, hay mucho mayor variedad de cosas para leer, no todo es de gran calidad. Pero, sin embargo, es un par de buenas noticias para empezar el programa de hoy. El peruano lee más de lo que leía antes. Y con eso quiero darle la bienvenida a mi invitado el día de hoy, que lo conocemos desde hace décadas como el hombre del tiempo. ¿Tan viejo estoy? No necesita gran presentación, pero lo cierto es que él ha estado en América Televisión y todos los días en X, antes Twitter, nos comenta, nos pone al día de la situación climatológica del país y del mundo. Y con eso, bienvenido a Abraham Levy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No estoy de acuerdo con que los peruanos leemos más, creo que leemos menos. Yo me doy cuenta, precisamente en el Twitter, cuando las personas amablemente responden, o insultan, o alaban, o dicen lo que tengan que decir, escriben muy mal. Claro. Y en general veo algunos profesionales jóvenes que me escriben y me doy cuenta por su ortografía de que no leen. Claro. Tú puedes saber la palabra, pero a la hora de graficarla, de escribirla, no escribes bien, no acentúas bien, no puntúan bien. Y eso se aprende fundamentalmente leyendo, ¿no? El libro está en retirada. Yo celebro que la Feria del Libro haya habido muchas personas que hayan ido y que los que venden libros estén muy contentos, pero yo vivo parte del año, por ejemplo, en Pisco. Pisco, una pequeña ciudad encantadora en la región Ica. Tiene un clima maravilloso y una comida espectacular, pero no hay ni una librería en Pisco. Entonces, y me imagino que no hay ninguna librería en el N% elevadísimo N% de las localidades importantes de las ciudades intermedias o mayores del Perú. Pero ¿sabes qué? Y nota positiva también, el Internet, que tiene su lado malo, como todos sabemos, con las redes sociales, no sé, pero es un tesoro. YouTube, te puedes encontrar las entrevistas a quien se te ocurra. Yo he estado viendo últimamente en YouTube, a mí hay un tema que me cautiva mucho, por ejemplo, que es Watergate. Watergate, que es esta crisis constitucional que deviene en la renuncia del presidente Nixon. Y hay dos periodistas extraordinarios atrás de esto, ¿no? Bob Woodward y Carl Bernstein, ¿no?
y pongo Woodward y Bernstein y me he visto todas las entrevistas y estos fulanos que vienen entrevistando a todos los presidentes de los Estados Unidos, bueno, Nixon no les concedió nunca una entrevista, pero desde Ford hasta Trump y seguramente Biden, no recuerdo, te cuentan la historia de los Estados, todo eso está en YouTube. Bueno, Jordan Peterson, que es también famoso por YouTube, este intelectual canadiense, psicólogo, dice que lo más importante en la vida es aprender a escribir bien y a hablar bien. Porque ambos significa que estás siendo capaz de procesar correctamente lo que estás pensando y transmitirlo. Y yo quiero contarte, en el año 2004, me acuerdo, estaba bajando literalmente de un avión proveniente de Brasil. Me había ido con un funcionario de Sedapal y un funcionario de lo que era entonces la empresa de generación de energía eléctrica de Lima, Edgel, a ver si podíamos replicar en Perú algo que hacían en Brasil, modelos climáticos para predecir las lluvias. No la lluvia de mañana y de pasado, sino las lluvias de toda la estación. Se llaman modelos climáticos. Hace 20 años de esto. Entonces, cuando bajo, recibo una llamada en mi celular, me llamaba la doctora Marta Hildebrand. Señor Levy, ¿me puede usted decir de dónde viene la palabra friaje? Justo, doctora, le dije, acabo de venir de Brasil y la palabra friaje, que usamos tanto en el Perú, viene del portugués friagem, que hay que recordar que es el ingreso de aire frío y seco que se da en la selva y viene acompañado de tiempo frío y algunas lluvias en esta época, que es la época seca. La vida ha sido tan generosa conmigo, ¿no? Yo no tengo nada que quejarme. Lo único es que me quitó a mi papá muy joven, ¿no? Y eso me obligó a no terminar mis estudios. Porque tenías que trabajar. Porque tuve que trabajar, obviamente. Y igual le pasó a mi papá. Mi papá venía de una familia judía turca que emigró al Perú antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos lo que le pasó a los judíos en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Eso te quería preguntar. Mi papá no pudo acabar el colegio porque mi abuelo se enfermó y mi papá estudió era una persona muy culta, pero tuvo que dejar el colegio hasta cuarto de secundaria, ¿no? En esa época los muchachos judíos que venían a Lima estudiaban en un colegio que se llamaba el Anglo-Peruano o el San Andrés, ¿no? Algunos y otros iban al Guadalupe, ¿no? No existía el León Pinelo. No existía nada. El León Pinelo se crea por el esfuerzo de algunos empresarios que ya les iba bien y de la colonia judía y que consiguen con la ayuda de algunos apristas. ¿Ah, sí? Sí, consiguen con ayuda de algunos apristas el permiso, no me acuerdo si fue Sánchez, Prialé, no me acuerdo quién ayudaba para poder obtener una licencia para abrir un colegio, ¿no? Claro. La comunidad judía vivía cerca de Alfonso Ugarte, porque ahí estaban las sinagogas. Entonces, conocieron, pues a alguien los ayudó y se obtuvo la primera licencia para que el colegio se fundase. Y el colegio Los Pinelos se fundó y existía en una transversal de la avenida Brasil. ¿Tú ibas a la sinagoga? Sí, mi familia es una familia observante toda la vida. He ido con mis padres a la sinagoga desde muy niño, he practicado mi religión. Mi padre fue enterrado dentro de digamos, de las normas de la fe judía, está en el cementerio judío, practico la religión judía, mi familia sigue siendo judía. ¿Tú eres practicante? Bueno, no soy un ortodoxo, ¿no? Pero, claro. O sea, no he renunciado ni renunciaré jamás a mi religión judía. Claro. ¿No? Pero ese es un tema, pues, de fe, ¿no? Hay algunos que tienen más, pero soy profundamente peruano y amo a este país con devoción, ¿no? Si los peruanos fuésemos unidos, o sea, si nos ponemos de acuerdo sobre 4 o 5 cosas, este país estaría, pues, sería una locomotora. O sea, si Arabia Saudita es una potencia, bueno, porque tiene una monarquía autocrática, digamos, y mantiene un orden social, pero tiene ingentes recursos petroleros, Perú es el Arabia Saudita de los minerales. Eso es lo que somos, ¿no? Pero no podemos, y del gas. ¿Ah? Y del gas. Pero no podemos explotar nada.
No podemos hacer un pozo de agua. Por la burocracia. Porque nos estamos jodiendo los unos a los otros, ¿no? Yo veo, pues, una cosa, pues, hiperambientalista, ¿no? Y las mafias que hay. O sea, las mafias que hay para obtener permisos de cualquier cosa es una cosa terrible, ¿no? Claro. Está casi todo muy podrido. Entonces, el reclamo social y político es válido, ¿no? Está bien que la gente busque a alguien, a ver, es comprensible, no es que está bien buscar a alguien antisistema, pero claro, ¿qué me va a dar el mayor Antauro Humalo? ¿Qué me podría haber dado el señor Pedro Castillo, ¿no? Lamentablemente esas salidas no conducen a nada más que expresar un estado de ánimo, ¿no? Y un estado de ánimo que no ha cambiado. Pasemos al clima. Hablemos de clima. Quería saber tu opinión sobre el cambio climático. Es decir, es todo un conflicto porque hay gente que dice que es cuento chino, y literalmente chino. No. A ver. Si es que es creado por el ser humano o no. Yo era de los escépticos al inicio. Ya. ¿Por qué digo yo que el calentamiento global no es una mentira? Porque uno, las temperaturas del mar se están elevando, dos, las temperaturas del aire se están elevando, tres, ¿eso es causa de qué? Del efecto invernadero que estamos creando en nuestro planeta. ¿Cómo se ve eso? Por la concentración de CO2 y de metano. ¿Dónde se mide eso? En la punta del cerro más alto en Hawái, en la mitad del océano. No es una medición que está perturbada porque hay fábricas a los costados, no. Entonces, y cuando tú haces... Los soviéticos, que eran buenos científicos, hicieron una perforación en una base que tenían en la Antártica, la base Vostok, y perforaron y sacaron un testimonio, un cilindro de hielo de 3 kilómetros de extensión. Y lo fueron cortando y fueron haciendo análisis de las distintas capas que en los distintos siglos o milenios se venían quedando burbujas. Entonces iban analizando el aire y tú ves la concentración de CO2 y metano, que son los dos principales gases de efecto invernadero, y así. Cada 75.000 años hay un pico, que parece que son los periodos de glaciación y de desglaciación, que son periodos naturales, ciclos naturales. La concentración de CO2 y de metano seguía un patrón bastante regular. En los últimos 200 años, ¡pa! Eso es como dicen ¿Qué pasó en estos 200 años? The smoking gun. The smoking gun. Ahí está, la pistola humeante. Entonces, y coincide con todo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, es nuestra culpa. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. En julio acabamos de batir el récord de máximo de temperatura, por ejemplo, en Tarapoto, desde que hay registros en los años 40. O sea, seguimos batiendo récords de calor inclusive. Cada año, ¿no? El año pasado fue una locura. También. El año pasado Perú tenía un registro sobre 40 grados, oficial, en Neshuya, en una estación en Ucayali. El año pasado hemos pasado fácil una docena de veces de mediciones sobre 40 grados en por lo menos 2 regiones, San Martín y Madre de Dios, ¿no? Y en algunos casos de 41 grados, ¿no? Y bueno, este año esperábamos la Niña, una niña importante en el centro del Pacífico, no se ha materializado. Bien decía uno de los más importantes científicos peruanos, Ken Takahashi, cuando los modelos climáticos se equivocan todos juntos. Todos predecían que entre junio y agosto íbamos a tener una niña importante en el centro del Pacífico, que es lo que habitualmente sucede en respuesta a un niño importante. Tuvimos un niño global importante entre el 2023 y 2024, que afortunadamente en la costa peruana solo se manifestó a fines del verano del 23. En el verano del 2024 no tuvimos desastres, ¿no? Por suerte, ¿no? No hay dos niños juntos. No tenemos datos de 2 veranos de lluvias catastróficas en la costa norte del Perú. Y los modelos mostraban eso desde junio del año 2023. Yo he sido obstinado, pueden ver todo lo que he escrito en mis redes, me han dicho, no, que va a llover, no va a llover. No va a llover. Y no llovió. Sí, pues. ¿Qué tan acertado es el Senami? Porque hay esta broma, ¿no? De si el Senami dice que va a llover, no va a llover. Pero yo creo que el Senami tiene los mismos problemas que cualquier ente del Estado. Primero, que
no hay una cabeza, la cabeza visible tiene muchas limitaciones, depende del ministro del Ambiente. Yo me acuerdo del ex jefe del Senami no podía decir A o B, si que no hablaba con la ministra por los asuntos del niño. Aquí suelen esconder. Pero ese es un tema, o sea, meter la política en la meteorología. Sí, eso hay. ¿No? Y tiene un problema grave de vocería, ¿no? Entonces, hay direcciones regionales, no tiene recursos el Senami. Modelos antiguos. En Lima, como vivimos en el desierto, nosotros tenemos una tendencia a pensar de que todo es igual a o sea, la experiencia de todos es igual a la experiencia nuestra. Entonces, como vivimos en una ciudad donde no llueve, donde no hay tiendas de paraguas, claro, no existen tiendas de paraguas en Lima. Nadie usa paraguas, porque no llueve. Pero el Perú no es así, ¿no? El Perú no es como Lima. Entonces, en Lima tú puedes tener en un verano pesado, en la estación meteorológica del aeropuerto que está junto al mar, 30 o 35 días seguidos sin ver el sol. Terrible. Terrible. Pero las ocurrencias climáticas de lluvias, de nevadas, de granizadas están por todo el país, ¿no? Claro. Entonces, pero nos venimos a Lima. Entonces, todo se hace en función de los intereses y de la conciencia que se tienen de las cosas desde Lima, ¿no? Entonces, cuando yo he querido seguir haciendo mi programa del tiempo, a nadie le importaba en los canales de televisión. Yo tenía que batallar para conseguir los auspicios. Pero si Lima no estaría ubicada en la costa, si no estaría ubicada pues donde está Iquitos, otra sería la historia, ¿no? Otro sería nuestro servicio de meteorología, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene el Senami, que está ubicado en un país hipercentralista, donde el 40 o 35% de la población está habituado a que, como me decía Woodman, Abraham, tú sales en la tele y dices, hoy va a pasar lo mismo que ayer. 99% de probabilidad de éxito. ¿Y qué va a pasar con el Perú? Ya habiendo dejado en claro que sí existe el cambio climático, ¿qué va a pasar? Porque según la ONU es uno de los países que va a ser más afectado. A ver, el Perú tiene vulnerabilidad porque estando muy cerca de la zona ecuatorial, estando en la zona ecuatorial, mejor dicho, nuestros glaciares son los primeros que se pierden, ¿no? Porque el calentamiento, hay que recordarle al público que cuando nosotros medimos la temperatura, la medimos pues al ras del suelo, ¿no? Claro. Ahora, el calentamiento no solo ocurre al ras del suelo, ocurre a lo largo de los primeros varios kilómetros de la atmósfera, ¿no? Entonces, pero todas las ocurrencias meteorológicas ocurren en los primeros 8.000 metros, te diría yo, de la atmósfera, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el calentamiento está produciendo ya el derretimiento de nuestros glaciares y eso eventualmente en aquellos valles donde el derretimiento de la nieve a lo largo del periodo de estiaje entre mayo y noviembre deja una cantidad de agua que se vuelve a reconstituir con las nevadas que se producen en el verano, porque en el Perú en el verano nieva todos los días en las cumbres cordilleras. Lluvia en la sierra, 3.000, 3.200 metros, pero 5.000, 6.000 metros es nieve, ¿no? Porque a esa altura el aire está por debajo de los 0 grados centígrados, que es el punto de congelación. Entonces, el primer impacto es nuestras fuentes de agua para estiaje en las comunidades altoandinas, ¿no? Ahora, yo estoy viendo, este último año ha sido muy difícil para la agroexportación peruana en el norte del país por el calor, ¿no? Claro. O sea, nuestras paltas pero son más chicas. ¿Cómo ves este cambio climático en el Perú? O sea, ¿va a ser muy dramático? No. Mi preocupación... 10 años, 20 años. No, yo no lo veo por ahí. Yo lo veo por los extremos climáticos. O sea, el riesgo mayor es esa lluvia extraordinaria que te causa un desastre, ¿no? Esa ola de calor que te mata 200 o 250 ancianos en una ciudad europea, ¿no? Esas cantidades extraordinarias de lluvias que te producen inundaciones gigantescas. ¿Y el agua para las ciudades, para Lima? ¿No crees que eso también se va a ver afectado? Yo creo que el próximo gran salto científico va a ser producir energía por fusión. Y eso es una fuente inagotable de energía que nos va a permitir bombear el agua del mar, pasarla a través de procesos de ósmosis o las tecnologías que haya para
para desalinizar y vamos a poder utilizar finalmente el agua, del mar, ¿no? Con fuentes de energía muy, muy, muy baratas, ¿no? A eso, ese es mi futuro paradisíaco, digamos, ¿no? Pero si seguimos creciendo en gente y no siguen creciendo nuestras fuentes de agua, si no hacemos represas, que a mucha gente les molesta, no vamos a quedar sin agua, ¿no? Porque botamos una cantidad de agua brutal al mar. Tenemos que retenerla. De acuerdo. Bueno, Abraham, vamos a pasar a la última parte del programa, que son preguntas tipo ping-pong, muy concretas. ¿Cuál es tu lugar favorito en la Tierra? Mi lugar favorito en la Tierra, mi casa. Tu casa. Sí. ¿Y afuera, cuando has viajado, qué lugar? Mi lugar favorito donde yo me gustaría vivir en el Perú es Tarapoto. Tarapoto. Sí. ¿Cuál es el mejor concierto al que has asistido? 2. Uno de Michael Hudson, el vocalista de Supertramp, en el María Angola en Lima, y el otro es el de Paul McCartney en el Monumental. Ah, gran concierto. Y ya viene ahora. Regresa ahí vamos McCartney. Ahí vamos a estar. Ahí Aunque estaremos. esté ronco, ahí voy a estar. Perfecto. Si tuvieras que llevar 3 cosas a una isla desierta. También tuve la oportunidad de ir a un concierto organizado por la Asociación de Música Negra de los Estados Unidos en el año 82 en Nueva York, que le hacían un homenaje a mí me gusta la música de las grandes bandas, el swing, a Count Basie. Ah, el famoso Count Basie. Yo lo he visto a Count Basie en su carrito y con su orquesta y con la orquesta de Quincy Jones al costado, ¿no? Y Stevie Wonder cantaba en ese show You Are the Sunshine of My Life. Todos éramos, yo y mi primo, los dos únicos blancos en medio de una población completamente de color en el Radio City Music Hall. Maravilloso show. Y los dos terminan trabajando con Sinatra, además. Count Basie y Quincy Jones. En el panfleto. Por supuesto, la del estribo la puede ver en Perú21.pe y en Perú21 Televisión. En Historias de Ciudad, Jean-Pierre Llano nos acompaña para conversar sobre cómo el cansancio causa muertes en las carreteras, una realidad que preocupa. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu informe? Sí, mira, durante este año han ocurrido siniestros viales, como se debe decir, porque algunos dicen accidentes. Han ocurrido, al menos de lo que hemos recopilado en Perú 21, son 7 accidentes trágicos que han traído incluso más de 20 muertos. En las informaciones preliminares que se habla de estos siniestros es que se ha hablado mucho de las carreteras, se ha hablado de la imprudencia del conductor, pero también se habla mucho del cansancio, de la fatiga de los conductores, porque estos viajes, de estos 7 viajes que hemos recopilado, hay algo en común, es que han sucedido durante la madrugada y a regiones o a ciudades como Ayacucho, Cajamarca, Puno. Entonces, esas son determinaciones o conclusiones en común de esos 7 siniestros y que se habla en la información preliminar del cansancio como causa de este siniestro. ¿Y es un factor el hecho de que de repente estos accidentes, estos siniestros que tú has visto, sucedan de repente en la noche, en la madrugada? Sí, hemos conversado con la Sutran, con un vocero de la Sutran, con el R. Ampuero, y él nos ha explicado un poco de lo que va el decreto 17-2009 del MTC, ¿no? Que habla de las normas en cuanto al tránsito y en este específico sobre las jornadas máximas de cada conductor en los buses interprovinciales. Cada conductor debe en el día no superar las 10 horas de conducción y se divide en tanto en días como en noches. En el día el conductor tiene máximo una jornada de 5 horas y en la noche son de 4 horas. Entonces lo que pasa en los buses cuando se viaja de noche o de día, en viajes de 10 horas por ejemplo o un poco más a Ayacucho, es que hay 2 conductores. Luego de las 5 horas lo reemplaza el otro conductor y el conductor que conducía descansa en una cabina y así se van turnando. Pero no se sabe, por ejemplo, cómo es el día a día de estas personas en sus casas, si es que duermen las 8 horas,
Esas son ya determinaciones que incluso en las cifras o en las estadísticas del MTC no se tiene en cuenta el cansancio de los conductores como causa, sino está la imprudencia, está la velocidad, pero no se especifica el cansancio de los conductores, ¿no? ¿Se ha podido evaluar en este informe cuáles son las soluciones o las salidas a este problema? Aún no hay unas salidas. Buscamos conversar con algún vocero o un efectivo policial para que nos pueda determinar si ellos tienen una recopilación también de siniestros que han tenido ya determinado como causa el cansancio y buscar alguna solución. Son 15 años desde el 2009 que no se ha modificado, digamos, también este decreto conforme a este tema de la fatiga de los conductores. 15 años. Entonces, un cambio debe haber, ¿no? Hay estudios, muy pocos estudios. Los estudios que hemos recopilado en el informe es estudios del 2009, 2010, un poco antes, donde se ha hecho estudios a terminales terrestres en Huancayo y se habla mucho de que sí, los conductores evidentemente están cansados. Yo sé que los pasajeros a veces aprovechan el viajar en la noche por tema tal vez algo más económico, pero sí es un factor que determina y debe haber un cambio, efectivamente. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, por traernos esta historia en Historias de Ciudad. Y ahora nos vamos con Conecte. Sandro Marcone habla con José Luis Garguberich, presidente del Instituto para la Sociedad de la Información. Hola, soy Sandro Marcone y les doy la bienvenida a una edición más de Conecte. Como probablemente algunos de ustedes sepan, ojalá que muchos, este es un espacio que, auspiciado por Perú 21, promocionado por Perú 21, lo que busca es construir un futuro de calidad en la educación peruana. Sobre la base de consensos mínimos, ¿no? Seguro hay muchas cosas en las que nunca nos pondremos de acuerdo, pero hay otras en las que deberíamos tener claridad, ¿no? y compartir entre nosotros. En esa misma línea, hoy nos acompaña José Luis Garguberich, presidente del Instituto para la Sociedad de la Información. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Sandro, a ti. La idea de hoy, ¿no es cierto?, es en distintos programas, con distintas entrevistas, ¿no? O en el espacio de la columna quincenal, ya se ha hablado pues un montón de la inteligencia artificial, de lo digital, de lo que los estudiantes, padres, madres pueden esperar, ¿no? Pero hay una parte de la educación que a veces es como, no sé si relegada es la palabra, que tiene que ver con la gestión, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo debería el ciudadano común y corriente, cómo deberíamos sentir nosotros que el gobierno, el Estado, está avanzando en términos de tecnología, gestión, digitalización? O sea, ¿cómo lo ve el IPSI? Mira, Sandro, yo creo que en un sentido la gente tiene que poder conectar información con toma de decisiones. Es decir, quienes tengan que tomar alguna decisión, y no solamente autoridades, claro, sino en casa, las familias también toman decisiones permanentemente, ¿verdad? Y en educación tú tomas decisiones, en qué escuela, a qué instituto, a qué universidad, qué carrera quiero estudiar, etc. La información y por lo tanto la organización de esa información y conocimiento es vital para tomar decisiones. Así que yo como ciudadano debería al menos decir, oye, eso que está planteando la presidenta, eso que está planteando el gobernador regional, ¿en base a qué data, en base a qué evidencia la está tomando? Ese es un tipo de control bien explícito, digamos, de cómo se usa información en la vida diaria, ¿no? Pero lo otro es, pienso, que como ciudadano usuario de servicios, públicos o privados, es que yo pueda ir a un establecimiento y el establecimiento, digamos, ya conozca mi background, ¿no? Ya conozca mi perfil, de dónde vengo. Entonces yo voy a una clínica y yo no debería volver a llenar toda una ficha de información porque de alguna manera esa información ya debería existir, ¿verdad? Los sistemas deberían estar conversando. Yo como ciudadano esperaría que cuanto menos trámite, menos burocracia haya, menos demanda de información haya, siento que eso está funcionando mejor, ¿no? Cuanto más me vuelvan a preguntar, quiere decir que hay algo que no interopera, claro, que no se intercomunica. Claro, es como decir, no recuerda, o sea, el Estado no me recuerda, el Estado no me tiene registrado, no me conoce, ¿no? Y lo más interesante de lo que planteas es que existe una norma, es decir, está normado ya la interoperabilidad de los sistemas. Y en principio se supone que a nadie le debería pedir una copia del DNI, por ejemplo. Ninguna instancia del gobierno debería ya pedirte una copia fotostática de tu DNI, ¿no? Claro, así es. O cuando vas, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Los programas nacionales, por ejemplo, ¿no? Los subsidios que da Juntos, que da Pensión 65, qué sé yo. Con mayor razón un ciudadano que
constantemente recibe del Estado una prestación, debería saber, oye, el Estado sabe quién soy, a dónde voy, cuánto he progresado gracias a este esfuerzo, por qué me focalizaron a mí y no a otros, ¿no? En mi familia, cómo he ido creciendo, cómo me he ido empoderando. Entonces, otra vez, si yo llego a un establecimiento y no siento que el Estado, como tú dices, me conoce, me sigue mi trazabilidad, mi camino, entonces, ¿qué clase de decisiones están tomando sobre mí, ¿no? Si, si no me conocen, ¿no? Claro, además, y digamos, yo creo que se dice poco, pero tiene que ver incluso con la formalidad, ¿no es cierto? O la informalidad, ¿no? Si yo no reconozco, o sea, si el Estado no me reconoce, y yo reconozco al Estado, Claro, o sea, juego con qué reglas. Exacto. ¿Vale la pena seguir las reglas, cuidar las reglas, enseñarle las reglas a mi hijo, o más bien que sean unos sobrevivientes como Exacto, yo? en la aventura, ¿no? Y en educación eso es clave, ¿no? Porque el Estado debería saber cuántas, si yo estoy dentro del sistema, si yo sigo estudiando o no, por ejemplo. El Estado permanentemente debería saber cuántos chicos siguen en la secundaria o no, ¿no? ¿Están yendo a clases o no? Ya. Y si no están yendo a clases, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿No? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué porcentajes han dejado la escuela? ¿Por qué motivo? Para yo poder tener estrategias diferenciadas. Entonces, otra vez, la información para tomar decisiones es clave, porque si no, tanto para los que están en el sistema formalmente, pero también para los que no están en el sistema. Para los que no están en el sistema quizás es incluso más importante, porque así es como yo certifico las competencias, por ejemplo, que deben estar aprendiendo fuera de la escuela, que también debería saber si las están desarrollando o no, para que cuando vuelvan yo sepa de dónde vincular ya sus progresos, ¿no? Claro, y entonces, claro, en el fondo podríamos decir, hay cosas que desde educación son relevantes, no solo por la perspectiva de derechos, sino también por empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero también desde trabajo o de la agenda social, ¿no? Es decir, otro signo de avance tecnológico debería ser una coordinación intersectorial más robusta. Mira, la organización del Estado es muy sectorizada y quizás aunque es normal que sea sectorizada, en nuestro caso es muy compartimentalizada, no todos son compartimentos estancos. Entonces, claro, lo mínimo que yo debería esperar es que entre los sectores ellos compartan esa información, ¿verdad? Para que justamente puedan acompañarme durante todas las disciplinas o ámbitos de mi vida. Mi vida no está partida como el Estado está partido. O sea, mi vida no es hoy soy educación, salud, empleo, de 4 a 5 soy... No, o sea, soy todo yo. Entonces yo debería relacionarme con el Estado de tal manera que el Estado debería tener como un front office, digamos, donde yo pido algo o yo tengo una expectativa y el Estado por dentro, ¿no? Detrás del telón, ellos tendrán que ver cómo interoperan, conversan, oye, tú lo... Pero a mí me tiene que atender el Estado en su conjunto, ¿no? Eso creo que es una de las pocas cosas que hemos todavía dejado de avanzar como debiéramos. Creo que la modernización del Estado y la transformación digital ha sentado bases, ¿no? Arreglos institucionales importantes, pero la gente todavía no lo va a sentir hasta que no pase esto que te digo, ¿no? Que es que yo toque una puerta del Estado y me reconozca. Y diga, Sandro, muy bien, tú estás aquí, ¿no? Tú ya te has vacunado, tú ya te has pasado por tus controles, pero nunca nadie pasa eso. Yo tengo que estar yo tengo que permanentemente estar recordando quién soy, ¿no? Claro. Y de repente no deberíamos estar esperando, no sé, pues cada 5 años, cada 7 años que se haga un censo, ¿no? Digamos, si tuviéramos mejor desarrollo tecnológico, si estuviéramos explotando mejor la transformación digital, habría cosas que podríamos saberlas en tiempo real. Exacto. No es ciencia ficción. Así es. Y no solo saberlas, claro, cada 3, cada 5 años, sino saber en los territorios dónde están estas personas. O sea, creo que lo nominal en estos tiempos es lo mínimo exigible en la información. Yo no solo quiero saber cuántos hay, sino dónde están. Exacto. ¿No? Claro, y lo que has planteado, has dicho una palabra que me parece que es interesante, que la gente que nos está viendo también empiece a interiorizarlo. Cuando hablamos de territorio, ¿no es cierto?, estamos diciendo que el Estado no es solamente el gobierno nacional o el Estado nacional, ni siquiera regional, ¿no? ni provincial. Estamos incluso hablando de las alcaldías, ¿no es cierto?, de los distritos. Ese podríamos decir que es la unidad territorial básica. Y así como tú ves, ponte en la prueba PISA o en la evaluación de aprendizajes, tú dices, bueno, no sé, pues el 10% de los estudiantes no comprenden lo que leen. Cuando tú vas acercándote al distrito, a la localidad, al centro poblado, a la escuela, lo rico de eso es que ese dato ya no es 10%, es Sandro y José Luis. Exacto. No aprenden lo que deberían esperar. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Por eso digo que nominalizado. Es nominal. Entonces yo como docente, yo digo, a ver,
Yo tengo 5 alumnos que están en un nivel -1 de lo esperado, yo tengo 5 que están en el esperado, ellos pueden ayudarme, digamos, en una lógica de interaprendizaje con los chicos, y yo puedo hacer estrategias mucho más ricas, creativas, innovadoras como docente, que como soy un funcionario a nivel provincial o nacional que veo un dato y digo, bueno, estoy mal, voy a cambiar la estrategia, ¿te das cuenta? Entonces, ahí es donde creo que la información otra vez se vincula a una decisión, a una acción. Cuando yo más sé nombre y apellido, lo que le pasa a cada uno, puedo tomar decisiones que afectan la vida de esas personas en particular. Es claro, ¿no? Entonces, justamente es la flexibilidad y la personalización que la tecnología soporta, o sea, permite, pero que se tiene que ejecutar. Porque además, desde el lado educativo, le pedimos al docente que sea creativo, que sea moderno, que sea innovador, que sea un facilitador del aprendizaje, correcto, ¿no es cierto? Y que sea justamente sensible a esa heterogeneidad. Así es. Pero desde el lado de la gestión, ¿qué tan sensibles estamos siendo a la heterogeneidad? ¿No es cierto? Es decir, una UGEL, una unidad de gestión educativa local, ¿gestiona heterogeneidad? No se da abasto, ¿no? Todavía nuestra organización, una UGEL, supervisa, voy a decir así, o acompaña un número de escuelas que es muy grande para su capacidad, ¿no? Entonces, realmente, si un servidor de un UGEL quiere ir a acompañar a una escuela, pues la acompañará una vez cada 3 meses o 4 meses, con suerte, ¿no? Claro. Entonces, nuestra organización todavía no ha aprendido que lo que no logras en capacidad institucional lo debería subsanar con información. Yo debería decirle al director de la escuela, mira, yo no puedo ir a acompañarte, pero esto es lo que está ocurriéndote, ¿no? Claro. Eso es lo que le está ocurriendo. O al menos regresarle la información, porque en el extremo a muchos directores llenan un montón de información, la mandan y nunca regresó en retroalimentación. Y además, porque así el director o el alcalde, como tú dices, tiene más información para que cuando vengan fuentes de financiamiento o cooperantes o asistentes técnicos que hay, ¿no? Vienen, te tocan la puerta y dicen, yo te quiero ayudar, tú les des una agenda y le digas, bueno, a mí me está pasando esto. Que no le está pasando al del distrito del costado. A mí me está pasando esto con las chicas, con las adolescentes de mi escuela. ¿Tú puedes ayudarme? Sí. Claro. Pero si yo no tengo información y el otro viene y me dice, te ayudo en tal cosa, bueno, ya, porque no sé qué está pasando. No tienes no tienes criterios informados para decir qué cosa es lo prioritario, qué no es lo prioritario. Así es. Y eventualmente las intervenciones por eso siempre tienen que empezar con un diagnóstico. Exacto. O sea, no porque los diagnósticos estén mal, ¿no es cierto? Sino, pero ¿por qué tienen que empezar siempre con un diagnóstico? ¿Por qué? Y esa es una replanificación que yo permanente debería hacer. Por eso la información, digamos, vincula toma de decisiones, empodera, porque entonces yo puedo empezar a decidir, priorizar, ¿no? Aun cuando vengan proveedores de ayuda, yo puedo decir a dónde quiero que vayan, por qué, ¿verdad? Y a la vez permite la rendición de cuentas, que también es importante. O sea, el ciudadano, el padre de familia dice, oye, ¿cómo va mi hijo? ¿Cómo me estás enseñando? ¿Por qué le estás enseñando lo que le estás enseñando? Exacto. Bueno, acá tengo mis evidencias, acá tengo mis pruebas, acá tengo mis registros, ¿no? Entonces la información empieza a tener una vida muy arraigada, digamos, en todas las dimensiones de la toma de decisiones. Claro, digamos, eso por supuesto implica que los ciudadanos seamos cada vez más diligentes, ¿no? En términos de consumir esa información, ¿no? Pero creo que el Estado debería estar adelante, o sea, no importa, no es suficiente justificación decir a alguien, no, yo no, ¿para qué voy a hacer un sistema que los padres no usan? ¿No? Creería que se tiene que romper el círculo vicioso desde la oferta. El sistema de información tiene que estar presente, la posibilidad de poder ver las notas, aquellos que están en el sistema público, escolar, educación, debería ser la misma que aquellos que están en el sistema de educación privada, ¿no? Y no dejar de lado igual que la demanda cada vez debe ser mejor. O sea, nosotros como padres, como madres, tenemos que ser también mejores demandantes, ¿no? O sea, demandar mejores calidades. Claro. Entonces, para eso tengo que informarme, tengo que entender por qué es mejor que a mi hijo lo traten bien en la escuela, por qué que le enseñen el enfoque de género, de educación sexual, la historia del Perú, el civismo, qué sé yo. ¿Por qué es importante, no? Entonces, esa lógica crítica también creo que es una demanda al ciudadano, ¿no? No esperar nomás que el Estado, que también está aprendiendo a hacerlo, se lo ofrezca, ¿no? Claro, además debe ser una cosa como cotidiana, como usuario de servicios, ¿no? Pero también debe haber una manera de permear esto hacia lo electoral, ¿no es cierto? Es decir, debe haber una forma en que nosotros como ciudadanos empecemos a sofisticar, a refinar los criterios para evaluar al menos el discurso. Sí. Ya no digo el plan de gobierno, porque ¿sabes? Sí. Es verdad. Ahí lo que pasa es que creo que en la figura más electoral, político-electoral, claro,
la simpatía política tiene que ver con otros factores, ¿no? No necesariamente le pido pruebas o información a quien voy a elegir, debiera, ¿verdad? Sino si él va a representar mis intereses o no. Pero hasta en esa tarea, representar mis intereses significa conocerlos, o sea, entender mis intereses cuáles son, ¿no? Que mi hijo estudie, y solamente puede ser en una universidad, o puede ser en un instituto, en un centro tecnológico, en un centro técnico productivo, qué significa, cuánto cuesta, ¿no? Entonces eso también me empodera frente a quien voy a elegir, ¿no? Totalmente. ¿Cómo en esa lógica, ¿no? Yo me pongo a pensar en esta página web que me parece que es emblemática en muchos sentidos, que es Ponte en Carrera, ¿no? Que une información de educación con trabajo, además viene de una iniciativa privada. ¿Cómo ves? O sea, ¿es un aliado, lo privado, la empresa, puede ser un aliado del Estado? Sí, sí. O claro. pues hay algunos que le tienen miedo a eso. No, sin duda, imagínate. O sea, no alcanzan las fuerzas, nunca van a alcanzar para que el Estado logre una sinergia como la que puede hacer con el privado, ¿no? Y otra vez, la información, estas plataformas permiten a las familias tomar decisiones acertadas, más oportunas, más pertinentes, para que sus hijos sepan qué trayectoria educativa seguir, ¿no? Claro. Y qué carrera y por qué, vinculada a qué nivel de empleabilidad, por qué proyecto de vida tengo, qué sé yo, ¿no? Y eso me hace acordar, por ejemplo, Sandro, que ahora en el tiempo de que estamos hablando del licenciamiento de las universidades, por ejemplo, ¿no? El licenciamiento único, la acreditación, ese es un tema vital, ¿no? Porque entonces yo quiero pedir al Estado que me explique qué es lo mínimo de calidad que yo debería exigirle a cualquier universidad, para que la universidad tal no venga y me diga, yo tengo laboratorio de idiomas, ya, pero no tienes personal docente a tiempo completo mínimo, no haces investigación, ¿no? Entonces, para que no me vendan gato por liebre, digamos, yo necesito que el Estado me dé un mínimo de información, ¿no? Claro, o sea, como ciudadano, ¿no? Necesito saber que si hay alguien que puede poner un cartel enorme en la calle que dice universidad, ¿no? Detrás de ese cartel no va a estar vacío. Correcto. Detrás de ese cartel va a haber contenido, va a haber infraestructura, va a haber equipamiento, va a haber alguien que va revisando la calidad, la mínima, las condiciones mínimas de La calidad. mínima, que es así nuestro primer peldaño. Pero eso otra vez, ¿no? Calidad, que es algo que cada prestador de servicio tiene que garantizar, necesita una supervisión, digamos, desde arriba. Eso está basado en información para el Estado que toma decisión y la familia que toma también esa microdecisión sobre sus hijos, sobre sus trayectorias, ¿no? Totalmente. No faltará algunos que pensando en temas de tecnología, pensando en temas de esto de la transversalidad del Estado y que el Estado me conozca, no digamos, va a aparecer el Big Brother, ¿no es cierto? Y el miedo a que el Estado conozca tanto de mí, ¿no? Algunos pueden querer creer que ese Estado que me conoce tanto es un Estado peligroso, ¿no? Y entonces pueden tenerle un miedo a la privacidad de los datos personales. No siempre hay a veces es una muletilla simplemente. Sí, creo que son temores a lo desconocido, digamos, que son normales, y por eso, a medida que eso va creciendo y tu temor va creciendo, el Estado tiene que entrenarse y tiene que entonces decir, bueno, tengo que explicar mejor lo que voy a hacer, tengo que proteger más la información que me ha sido concedida, ¿no? Por supuesto, eso sin duda, ¿no? Y digamos, tiene que haber una especie de línea de custodia, ¿no es cierto? Porque ya, ok, si no vamos a poder detener que cambien de ministro de Educación cada 5 meses, ¿no? Que por lo menos exista una infraestructura, ¿no? De gestión del conocimiento que permita que al que viene no tenga que empezar de cero. Y ahí como ciudadanos tenemos, digamos, que conocer que las instituciones hay que preservarlas más allá de quienes estén, digamos, de turno. Y lo que menos sucede en la institución es que se preserva. Claro. Con lo cual, siempre hay esta anécdota, ¿no? De que cuando uno deja su puesto o los servidores dejan sus puestos y llevan en un USB la información, su PPT, todo lo que habían producido, ¿no? Porque no tenemos reglas claras de cómo quedarnos con esta información, hacerla que quede en los registros, las consultorías, las investigaciones, hasta las presentaciones que se hacen, ¿no? Eso todos se las llevan, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que también hace recordar que el Estado no se ha preparado para la gestión del conocimiento, no hay un protocolo, una rectoría, una promoción, digamos, de ese rol del Estado de cuidar el conocimiento para el que viene. Es como, ¿no?, que si ponemos inteligencia artificial en el Estado hoy, el problema va a ser es que ¿de dónde se alimenta? O sea, ¿qué le vamos a cargar a la inteligencia artificial en vez de tener 50 años de documentos, de estudios, de consultoría, de informes, ¿no? Y tenemos pues lo último, ¿no? Los últimos 3 meses con suerte. Eso es un problema. Ese es un problema. Y creo que nos va a dar para un programa, tal vez solo de eso más adelante. José Luis, yo te agradezco mucho. Encantado. Ya estamos con el tiempo, aún en lo digital, el tiempo es tirano. Con ustedes, amigos y amigas, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Este contenido también lo puede ver en Perú21.p y en Perú 21 Televisión. Y ahora nos vamos con la Feria Internacional del Libro, que ya llegó a su fin. Inés García Belaunde nos trae el resumen. Gracias por el pase, Mayra. La feria terminó por todo lo alto. En la mañana hubo talleres de cuentacuentos, la historia de Pedro Paulet, conversatorios sobre el romance en la literatura juvenil, conversatorios sobre Taylor Swift y su imagen inspiradora para la literatura, y un taller de máscaras de danza peruana. Además, tuvimos invitados como Cristina Ramos y Sacha Barrio. En la tarde habrá la 8ª premiación del concurso de microrrelatos, un concurso de trivia del Bicentenario, e invitados como Rodolfo Salas y Roberto Aldave Palacios. En la noche terminará todo con un concierto de la mente. Nosotros pueden encontrarnos en el stand 196. Apresuren y aprovechen estas últimas horas para venir. Estamos junto a Pop Fiction y hemos lanzado nuestra nueva colección de novelas clásicas adaptadas al cómic. Bien amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, también en YouTube, con nuestro canal en Perú 21. Y por supuesto, si quieren ver las entrevistas completas, pueden ingresar a Perú21.p y a Perú 21 Televisión al momento que usted lo desee. Nosotros regresamos mañana.